Bitcoin se encuentra en una situación delicada, ya que está formando un patrón realmente bajista que podría enviar el precio hasta los 26.500 en los próximos días. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, desarrollando qué creo que va a suceder, explicándote cuáles son los detonantes que tendríamos que ver para iniciar ese movimiento bajista, ya que realmente aún no está confirmado, faltan un par de factores, y finalmente explicándote cuál es la idea de trading que voy a ejecutar en Bitcoin en las próximas horas. Bueno, el calendario económico de hoy ha empezado con el IPC de España, donde podemos ver que ya se esperaba un descenso notorio, pasando del 6% al 3,8%, pero independientemente de ello ha sorprendido para bien, dejando el dato en un 3,3%, lo que evidentemente ha sentado de maravilla al IBEX 35, principal índice bursátil en España, y está subiendo cercano al 2%. Hemos tenido también acceso ya al boletín económico del Banco Central Europeo, un informe que proporciona información sobre la situación de Europa en diferentes ámbitos, como por ejemplo el mercado, perspectivas de crecimiento, tendencias, etcétera, etcétera, pero evidentemente habiendo escuchado ya a funcionarios del banco hablar prácticamente cada día durante los últimos 10 días, entenderéis que no viene con demasiadas novedades. En unas horas veremos el IPC de Alemania y ya en la sesión de Nueva York conoceremos el PIB trimestral de Estados Unidos. Estamos ya confirmando el dato final del cuarto trimestre del año 2022, a la vez que a la misma hora conocemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ambos datos, como digo, a las 14:30 UTC+2. Finalmente, destacar la comparecencia de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, a las 21:45. Entonces, empezando ya con las noticias de última hora, la demanda de la CFTC a Binance sigue trayendo cola, y es que durante las 24 horas posteriores al suceso, los usuarios de Binance ya habían retirado más de 3.400 bitcoins de la plataforma. Aquí podéis comprobar cómo en Binance decayó el balance de bitcoins, mientras que todo parece indicar que esos 3.400 bitcoins se repartieron entre Coinbase, que recibió 475 bitcoins nuevos, Bitfinex 222, OKX 14 y Gemini 320. Así que este tipo de situaciones, como veis, traen consecuencias inmediatas y en 24 horas ya ha tenido un desfase de 3.400 bitcoins en su balance. Entonces, cambiando ya de tema, fijaros cómo la inteligencia artificial está dando que hablar bastante, y es que recientemente varios ejecutivos de tecnología, además de principales investigadores de inteligencia artificial, como por ejemplo Elon Musk, todo el mundo lo conocéis, y uno de los pioneros de la IA, Joshua Bengio, están pidiendo una pausa en el desarrollo de esta tecnología. Comentan que una pausa de 6 meses como mínimo sería suficiente para que la industria pueda establecer estándares de seguridad para el diseño de la inteligencia artificial y evitar, que es lo que les interesa realmente, daños potenciales de las tecnologías de inteligencia artificial más riesgosas. Es evidente que desde que salió ChatGPT, que fue un poco la puerta o la apertura a esta industria, las empresas se han puesto manos a la obra para intentar sacar lo más novedoso y crear el mejor producto, algo que está empezando a dar miedo incluso a personas como Elon Musk, que precisamente no se caracterizan por ser conservadores. Entonces, finalizamos las noticias de última hora por aquí, y es que Arabia Saudita, fijaros, ha entrado en una alianza comercial con China, Rusia, India y Pakistán, además de 4 naciones de Asia Central. Y todo esto justo después de la noticia que vimos el otro día, si os acordáis, donde China y Francia completaban la primera transacción de gas utilizando el yuan chino como moneda, lo que reduce de manera clara aún más la dependencia internacional del dólar estadounidense. Yo personalmente hace años que estoy invertido en China, tengo el fondo Schroder China AA, y no es que China esté perfecta y que Estados Unidos no, pero sí que es cierto que poco a poco parece que China va dando pasitos para ir superando a Estados Unidos, por lo que ya llevo 3 años posicionado en dicho fondo y pues literalmente hoy o mañana voy a añadir más capital, ya que era algo que ya me estaba rondando la cabeza hace unas semanas y bueno, pues al final no te acabas de decidir, pues bueno, lo voy a llevar a cabo esta misma semana. Y ya anticipándome a vuestras preguntas de cómo puedo invertir en este fondo, cómo puedo invertir en China,
Es cierto que los fondos de inversión, fondos indexados, este tipo de productos generan barreras de entrada muy importantes, ya sea por falta de conocimiento, por falta de acceso a plataformas o directamente por falta de capital. Entonces, ¿qué es lo que yo os recomiendo? A ver, podéis ir directamente a Renta 4, que es donde yo pues, he ejecutado este tipo de posiciones, y compráis el mismo fondo que yo o otro fondo de China. Cuidado, no os lo estoy recomendando, solo estoy solventando esa duda que sé que vais a tener, y para que no la tengáis que poner en los comentarios, ya os la solvento por aquí. Entonces, podéis hacer eso, que es lo que yo he hecho. Inversión mínima 1.000 euros son, al menos en este fondo, varía un poco dependiendo del fondo, o por el contrario, podéis buscar otra plataforma que os dé acceso de manera directa o indirecta al fondo, y en este caso pues lo que podéis hacer es coger Quantfury, que tenéis abajo en el primer comentario fijado el link, mi link de referidos, eso vaya por delante, os venís al buscador y ponéis China, le clicáis aquí, China, y aquí tenéis varios ETFs relacionados con China. Entonces clicáis en uno de ellos y punto número 1, vais a poder ejecutar la orden con el capital que queráis, y punto número 2, y esto es muy importante en este tipo de posiciones a largo plazo, no os van a cobrar comisiones, ¿ok? Quantfury no cobra comisiones ni de ejecución, ni de mantenimiento, ni de nada, así que pues bueno, vais a poder estar invertidos en un fondo de este tipo o en el fondo que queráis o en el activo que queráis sin ninguna comisión, algo que pues bueno, quita un poquito, como digo, esas barreras de entrada que igual generan este tipo de inversiones o este tipo de productos. Abajo, como digo, en el primer comentario fijado tenéis mi link por si os interesa, y si no, pues oye, cogéis y hacéis como yo y os vais a Renta 4 y lo compráis allí, lo que, pues bueno, evidentemente vais a tener que invertir más capital, más KIC y evidentemente muchas más comisiones. Pero bueno, dejando ya por aquí las noticias de última hora, y antes de empezar con el análisis de Bitcoin, del S&P 500, del oro y del euro dólar, quiero comentaros una idea de trading de la que estoy pendiente de ejecutar, y que también, pues bueno, ejecutaré en este caso en Quantfury, porque mi intención es estar en este caso al máximo tiempo dentro de esta posición, no solo por si podemos llegar al target principal, sino porque puede desarrollarse un movimiento mayor, ¿no? Entonces, normalmente en cuanto a day trading me importa menos el tema de las comisiones, pero si ejecuto un day trade y quiero estar más tiempo, pues bueno, si no me cobran comisiones, pues mucho mejor, ¿no? Y en Quantfury no te van a cobrar. Así que, entonces, para desarrollar un poco la idea, para desarrollar un poco lo que estoy planteando y sin analizar la última hora de Bitcoin, esto lo haremos a continuación, lo que quiero hacer es buscar este patrón correctivo de aquí. Ya os voy dando pistas de cómo va a ir el análisis de Bitcoin, pero bueno, luego lo desarrollamos todo más. Pero bueno, buscar esta envolvente bajista en un nivel de resistencia, en la parte superior de un rango, esta especie de patrón correctivo para entrar y ejecutar en gráfico de 5 minutos. Ahí tenéis la orden de ejecución. Bueno, esto es básicamente una alerta que voy a ejecutar ahora mismo en la plataforma. Y nada, tenéis aquí la envolvente, pullback y continuación bajista. Y lo que busco es pues poner un stop loss cercano para un desarrollo completamente bajista que, a ver, al final tú marcas targets pues óptimos, en este caso el target óptimo y que yo creo que sería el ideal sería los 26.500, 26.700. Luego tú a través de la gestión monetaria, gestión de la posición, pues bueno, vas llevando a cabo esta posición y si cierras a la mitad, pues cierras a la mitad, no pasa nada. Pero bueno, la idea es básicamente esta. Os voy a enseñar el gráfico de 5 minutos. En una primera instancia he pensado en ejecutar justamente en este punto de aquí, después de ver esta envolvente bajista, pero al no ser demasiado envolvente, o sea, al no completar como envolvente la vela anterior, lo que he decidido es, oye, da igual, espero a que se confirme esta ruptura en el gráfico de 5 minutos, esta zona de canal, un toque, 2 toques, 3 toques, y el cuarto toque ya está rompiendo con contundencia. Voy a alargar un poquito más esta diagonal y el stop loss por encima de este punto y ya está. Voy a parar un momento porque seguramente tengo que ejecutar esta posición, la ejecuto y vamos ya directamente al análisis de Bitcoin, porque en el análisis de Bitcoin voy a desarrollar mucho más esto y que es claramente lo que podemos esperar de cara a las próximas horas. Bueno, ya está, ya tendríamos la orden ejecutada. Como podéis comprobar, pues bueno, en esta confirmación del gráfico de 5 minutos, recordad, para confirmar una ruptura, primero es el romper, segundo es el cerrar, tercero es el confirmar. No recomiendo el ejecutar al momento, el ejecutar cuando el precio está empezando a romper, porque si ya ni ha cerrado y mucho menos ni ha confirmado, pues igual puede significar una falsa ruptura, ¿no? Entonces, estos 3 pasos os van a ayudar a evitar pues la típica situación donde pues bueno, rompe un poco y se da completamente la vuelta. A ver, evidentemente puede romper, cerrar y confirmar y luego darse la vuelta, pero dejas una incertidumbre mucho mayor atrás si sigues estos 3 pasos. Entonces, ponemos el gráfico de 60 minutos y vamos a pasar ya al análisis de Bitcoin de hoy.
Ayer ya atacamos el target inicial del que estuvimos hablando, correspondiente a esta parte superior del rango, y justo hoy de madrugada, como podéis comprobar, hemos formado una falsa ruptura, por lo que en este análisis de Bitcoin de última hora de hoy hablaré de la debilidad que esto representa, punto número 1, de si el patrón que estamos viendo es alcista o bajista, punto número 2, y de qué creo que es lo que va a pasar en las próximas horas. Entonces, lo primero de todo es ubicarnos y muy rápidamente, porque ya estamos dándole seguimiento a todo esto durante los últimos días y durante cada día en realidad. Lo primero es entender la desaceleración que estamos viendo en gráfico diario, desaceleración, zona de resistencia, divergencias, en fin, los múltiples factores que se albergan dentro del gráfico diario desde, pues, literalmente hace unos 12 días aproximadamente. Entonces, entendiendo esto, bajamos de temporalidad y nos damos cuenta que estamos en la parte superior de un rango. Estamos en la parte superior de un rango donde se suele vender, porque las características del rango implican que, como solo se rompe una vez, falta de tendencia y en la parte superior, lo que puedes hacer es vender para comprar en la parte inferior, comprar en la inferior y vender en la superior. ¿Entendéis, no? Estas son las bases de cualquier rango, las bases de cualquier movimiento en este sentido. Entonces, con lo cual, entendiendo estos conceptos muy rápidos de ubicación que hemos comentado, ya podemos determinar que hay indicios bajistas. Hay indicios, uniendo a la desaceleración, el rango, la envolvente y demás, que son bajistas, pero no son suficientes para poder decir, oye, creo que el precio va a caer. Son unas primeras señales que están muy bien, pero no son suficientes. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué significa esta envolvente alcista y envolvente bajista que hemos formado en las últimas horas? Punto número 1, implica una falsa ruptura. Como podéis comprobar, si hubiéramos seguido las tres fases, ¿hemos roto? Sí. ¿Hemos cerrado? Sí. ¿Hemos confirmado? No, porque la siguiente vela ha sido para abajo. Entonces, una persona que no espera las tres fases ejecuta aquí y se le da la vuelta. Una persona que espera las tres fases no ejecuta porque la última fase no se ha cumplido. Entonces, es una falsa ruptura, como comento, lo cual implica momentum bajista, porque a posteriori de esa ruptura se ha formado una envolvente bajista. Y envolvente bajista en zona de resistencia lo que te indica es desarrollo bajista. Tú puedes tener, pues, cualquier tipo de vela, una envolvente alcista, una bajista, en tierra de nadie, y la afectación es mucho menor que si unes un patrón bajista en una zona de resistencia, por ejemplo, o un patrón alcista en una zona de soporte. Y para finalizar, este patrón que hemos visto aquí engloba un punto mucho más importante que todo lo que ya hemos visto, y es que la resistencia o el soporte, en este caso es resistencia, nos vamos a focalizar en resistencia, es difícil de romper. Tú cuando rompes una resistencia, lo difícil ya lo has hecho, ya has desbloqueado ese objetivo que cuesta, donde hay dificultades, donde hay órdenes, donde hay gente pushando en dirección contraria. Claro, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido una ruptura y una envolvente bajista, con lo cual justamente después de confirmar lo más difícil, justamente después de romper con la resistencia, lo que se ha hecho es darse la vuelta, lo cual esto indica una debilidad mucho mayor. Entonces, ahora ya no solo tenemos esa ubicación general que hemos comentado en el primer paso, sino que ya vamos teniendo diferentes elementos que nos están diciendo, oye, cuidado porque ya vamos uniendo cosas bajistas a este análisis. Pero, por último, la última situación, el último punto, el punto número 3, pero no por ello menos importante, podríais decir, oye, pero ya está, ya ha finalizado este momentum bajista porque después de caer estamos subiendo. ¿Qué significa este patrón alcista que estamos viendo? ¿Significa que ya no hay momentum? No, todo lo contrario. Puede significar dos cosas. Punto número 1, un movimiento en forma de pullback que ya hemos roto. Era lo que comentaba en el principio del vídeo, que en el principio del vídeo hemos arrancado sin estas confirmaciones, ahora ya tenemos una de esas dos confirmaciones. Era o estaba significando un patrón de pullback, después de un impulso, viene un pullback en forma de canal para una continuación, pullback excesivamente desarrollado, pero al fin y al cabo lo podemos interpretar como pullback. O punto número 2, con una posibilidad de seguir ascendiendo, y en este caso pues saltaría el stop loss y no pasa nada, hasta una situación de doble techo. Es más, es algo que ya hemos visto muy recientemente. Fijaros, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Vamos a replicar este movimiento de aquí. El precio se estaba levantando, cae y se da la vuelta y forma un doble techo. Fijaros,
Lo vamos a poner para aquí y lo tenemos prácticamente igual. Lo vamos a analizar aquí primero, se da la vuelta, forma un canal que en este caso no rompe, pero cuando lo rompe para arriba o cuando explota para arriba, ¡pam!, doble techo y para abajo. Pues podríamos estar en una situación similar. Si el precio confirmara una falsa ruptura o una falta de momentum bajista en esta disposición de pullback, de impulso, pullback y continuación, independientemente de ello, tendríamos por encima un patrón de doble techo del que tendríamos que estar pendientes. Fijaros. Si lo ponemos así, es muy similar a lo que estamos viendo. Es muy similar. A ver, el patrón está un poquito más desarrollado, el patrón verde que tenemos aquí replicado, pero igualmente es más o menos lo mismo. Con lo cual, independientemente de esta posible falsa ruptura, tendríamos aún la disposición de los 29.100, 29.200, que significarían este doble techo. Del mismo modo que, si os acordáis, en este punto de aquí, vamos a ir a ello, esperaos, aquí. ¿Qué es lo que comentamos? Comparamos este patrón de aquí, donde el precio empezó a caer con fuerza y vimos una desaceleración, un freno en zona de soporte, un nivel que en vez de una corrección era un suelo, un final de ese movimiento bajista, y lo comparamos con esto de aquí. ¿Os acordáis? Esto lo hicimos ayer, diría que fue, o antes de ayer, no recuerdo. Lo comparamos literalmente con esto, con este patrón que estábamos viendo, caída, pero en vez de pullback, una zona de suelo en zona de soporte. Y comentamos, lo más probable es que el precio vaya para arriba. Y del mismo modo que aquí sucedió lo mismo que había sucedido anteriormente, aquí ahora podemos estar viendo una figura o un patrón muy similar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto que os he comentado? Porque claro, he dado con muchas pistas bajistas, he dejado abierta la puerta al doble techo. Oye, pues muy sencillo. El resultado al final es que hay muchos componentes que indican que podemos ver una caída hasta la parte inferior del rango. No solo porque estamos en un rango, no solo porque estamos en la parte de arriba del rango, no solo porque hemos hecho una envolvente, sino porque la ruptura de este patrón alcista indica impulso, pullback y continuación, y la ruptura al revés, es decir, la ruptura hacia arriba de este patrón bajista, indica doble techo. Pues bueno, nos indica que estamos llegando a ese nivel. Pero claro, ¿qué es lo bueno? Que depende de ese detonante que ya hemos visto, la ruptura de este canal de 5 minutos o, punto número 2, del patrón de doble techo. Si este punto forma una falsa ruptura, que es donde ya estamos, y al final nos vamos para arriba y no se forma un doble techo y el precio continúa hacia arriba, pues ya está. La probabilidad va a ser de seguir subiendo, porque habremos dejado atrás nuevamente, por 18ª vez, en Bitcoin, estos elementos bajistas en gráfico intradiario que pueden servir de detonante de lo que estamos viendo en el gráfico diario. Da igual, perfecto, seguiremos subiendo. Nosotros nos sentamos, miramos y disfrutamos del espectáculo. Ya os comenté que al yo haber podido participar o al haber podido entrar en corto en esta disposición de aquí y ver todo este movimiento bajista, yo generé bastante cash para poder disparar diferentes balas en elementos bajistas que yo vea en este momento de aquí. No he entrado en corto ninguna vez porque no creo que hayan habido elementos suficientes, pero sí que es cierto que lo último que hemos visto, esto que estamos formando ahora, creo que me dan suficientes argumentos como para intentar buscar un corto en esta posición. ¿Que se da? Perfecto. ¿Que no se da? Me salta el stop loss, pendiente al doble techo. ¿Que se forma doble techo? Vuelvo a entrar, os lo puedo asegurar. ¿Que se forma doble techo, cae un poco y me vuelve a sacar? Me da igual, porque ya he generado suficiente cash flow en el anterior trades como para ahora ir arriesgando de manera totalmente controlada, entendiendo que pese a que estamos viendo debilidades importantes en gráficos diarios, como llevamos comentando hace semanas, en gráfico intradiario empezamos a ver diferentes elementos que te pueden indicar y confirmar esa debilidad diaria, pero no terminan de confirmarse. Así que simplemente sería un ejemplo más de fortaleza intradiaria y anulación de la posible caída. Así que nada, dejando ya el análisis de Bitcoin por aquí, vamos a pasar al análisis del SP500 de hoy. Vamos a poner el gráfico de 4 horas, que como veis, el índice sigue con la decisión de atacar máximos, como hemos comentado estos días atrás, pero evidentemente con una disposición general poco clara, es decir, con poca fuerza, por lo que pues bueno, puede generar confusión en cuanto a falsas rupturas, falsos máximos y demás. Todo al final dentro de un gran rango. No hay máximos y mínimos crecientes, gráfico semanal, gráfico diario, rango grande, no hay máximos y mínimos crecientes porque todo se engloba dentro de un gran rango, ¿no? En este punto, ayer os comenté que
entendiendo un poco el contexto en el que nos encontramos, dejarais de fijaros, como digo, que si en este máximo, sí, un target importante son los 4100, sin ninguna duda, que si en este mínimo, que si en estas medias móviles os dije, oye, olvidaos de todo esto y os centráis en los extremos, en el extremo superior y en el extremo inferior de todo este rango. Y es justamente en lo que nos tenemos que centrar. Fijaros cómo, por un gráfico diario, puede generar dudas, ¿no? Oye, pero esto es un rango, pero si estoy viendo esto, si estoy viendo lo otro. Cogemos el gráfico semanal, nos olvidamos del índice, nos olvidamos de la tendencia general, nos olvidamos de todo y nos ponemos así. Yo cojo esto, lo replico, me voy para aquí, hago así. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Fijaros, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Hay tendencia? ¿Hay máximos y mínimos crecientes? No, no hay nada. Literalmente el precio está entre dos puntos, este de aquí y este de aquí. Como siempre, hay falsas rupturas, hay dilataciones, pero esto sucede en cualquier rango. Hay que añadirle el extra de, oye, cuidado porque esto es una temporalidad semanal. Si tú no lo ves, pues puede ser un rango de 1 minuto o de 5 o de 1 hora. Pero claro, al ser semanal, desde la parte inferior del rango a la parte superior hay muchos niveles, hay muchos puntos, evidentemente. Y esto es lo que genera confusión. Pero realmente, si tú analizas de manera lo más objetiva posible lo que estás viendo, tú lo que ves es claramente un patrón de rango. Ya está, no hay más. Que sí, que se van a formar rupturas, que sí, que se van a formar movimientos, pero todo dentro de esta zona de rango. Oye, ¿cuándo sé cuándo se ha roto? Extremos, sí, es lo que os he comentado, extremos y fuera. ¿Qué podemos esperar del SP500 para hoy? Pues bueno, una continuación del momentum en el que nos encontramos. Que el precio ataque sin problema los 4100, que representan, pues bueno, esta parte de aquí aproximadamente, durante los próximos días. Yo creo que es un punto bastante válido. Si estuviéramos a martes, os diría, oye, esta semana los tenemos. Claro, estando ya a jueves, podría ser, oye, no sé, pero lo veo raro que pueda desarrollar un movimiento tan alcista en 2 días que quedan de semana. Recordad que índices, bolsa tradicional, mercado forex, materias primas y demás, los fines de semana cierran, no son como las criptomonedas. Entonces, en el análisis del oro de hoy, empezamos ya a confirmar esa hipótesis que introducimos, creo que ayer o antes de ayer, de triángulo, y hay que determinar que aún así el metal sigue al límite, ya que se mantiene pegado a la diagonal inferior de ese patrón o supuesto patrón de triángulo. Muy importante, si no atacamos rápidamente la parte superior, no hay triángulo. Es decir, si desde este punto de aquí, desde donde estamos ahora, empezamos ahora a jugar, que si me levanto un poco, que si vuelvo para abajo, que si ahora voy para arriba, que sea no sé qué, que sea no sé cuántos. No, esto no es triángulo. No es lo mismo una figura de triángulo con las características de un triángulo, que es literalmente el precio se levanta, pam, 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 y aquí decide si es de continuación o es de reversión. ¿Vale? Esto es un triángulo. No es lo mismo una figura y un patrón de triángulo que volatilidad encuadrada en 2 líneas que dibujan un triángulo. No es lo mismo. Entonces, todo lo que no sea ir ya desde aquí limpio a la parte superior, a ver, no tiene que ser en 3 velas ni en un día, ni tiene que evitar ningún tipo de pullback, pero ya me entendéis, todo lo que sea vacilar en estos niveles de aquí nos aleja de esa figura de triángulo. Podríamos, sin ningún problema, formar un techo. Por ejemplo, si ahora empezamos a vacilar por estos niveles, podríamos estar en una disposición de techo, de un máximo que frene y se da la vuelta, que es justamente lo mismo que comentamos en ese gráfico horario de Bitcoin. Vamos a ir muy rápidamente a él. En esta disposición de aquí de Bitcoin que dijimos, vale, esto no es un pullback, esto es un suelo porque se está desarrollando demasiado. Pues bueno, podríamos formar literalmente lo mismo, pero en una temporalidad mayor y en el oro. Al final, el mercado es fractal, lo digo siempre, y estas cosas se repiten y podemos analizarlas porque se repiten en todas las temporalidades y en todos los activos. Entonces, recordad que una ruptura de la diagonal, de esta diagonal de aquí, implica ya dar paso a la tendencia bajista en 4 horas, pero dejando de lado el patrón y atacar los máximos, pues bueno, implicaría el analizar este patrón de triángulo con esa posibilidad importante de que fuera de reversión en este sentido. Así que lo que podemos esperar del oro para los próximos días, en mi opinión, es atacar pues bueno, estas zonas de 1980, 1990, pues empezar a testear esta parte superior del triángulo nuevamente que se está quedando vacía. Y en un triángulo, como digo, no hay partes vacías. No hay partes vacías en este sentido. Lo tocas y ya está. No es un hombro, cabeza,
hombro, que no esperas que se ataque ni esto en ningún momento. Un triángulo, vas tocando de abajo arriba y de arriba abajo. Entonces, es un poco lo que podemos esperar para el bien de esta figura de triángulo. Finalmente, si se termina rompiendo la parte inferior, pues bueno, pues ya está, ya damos paso a esa tendencia bajista, y todo lo que no sea nuevamente dar esa continuación, pues bueno, puede implicar pasar a esa opción número 3, que sería este techo amplio en el gráfico del oro. Para finalizar, en el análisis del euro dólar de hoy, fijaros cómo la divisa sigue evitando ese movimiento bajista, pero cada vez exagera más la posible caída. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque básicamente está exagerando esa desaceleración y esas divergencias MACD. ¿Os suena de algo este movimiento de aquí? Este movimiento, lo voy a copiar, este movimiento de 4 horas en el euro dólar, lo voy a replicar. Lo corto y nos vamos por aquí. Fijaros, y ahora me vais a decir si os suena de algo o no. Nos vamos a Bitcoin, ponemos gráfico diario, pegamos aquí, lo vamos a hacer más grande. Es literalmente lo mismo que estamos viendo en Bitcoin, pero en gráfico de 4 horas. Falta de dirección, mucha sombra, velas que suben, velas que caen, velas que no tienen un momentum y no tienen un target, por así decirlo, concreto. Pues es literalmente lo mismo. Entonces, si aquí estamos detectando debilidad en Bitcoin, ¿cómo no vamos a detectar debilidad en el dólar si únicamente cambiamos la temporalidad y el activo? Pues lo mismo. Estamos en la misma situación. Divergencias, desaceleración, falta de dirección. Entonces, no creo que aguante demasiado tiempo subiendo de esta forma. Si van saliendo noticias, que las hay, el boletín en Europa, IPC en España, IPC en Alemania, pues bueno, hay diferentes noticias que sí que es verdad que pueden ayudar a que ese gráfico del euro-dólar suba, pues bueno, pues por favorecimiento al euro o por depreciación del dólar, pues bueno, vale, muy bien, pero técnicamente hablando, enfocándonos en la acción del precio, esto no creo que dure demasiado y yo creo que, pues bueno, a menos que haya noticias, como digo, atacaremos ciertos niveles, como mínimo 1.08 y a partir de ahí, pues bueno, ya iríamos viendo, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.